11 de la mañana con 35 minutos. Estamos aquí en Radiográfica 89.3. Julián Pelliza en los controles. Nos visita el querido Lucho Roa, abogado laboralista, al que le damos la bienvenida ahora ya de manera formal. Esta es la parte que vamos a subir después a nuestro canal de YouTube. Lucho Roa, esta semana escribiste una nota, nos mandaste una nota que un poco es el disparador también de esta visita, porque se cumplían 80 años de la creación de los juzgados de trabajo. Pero aprovechaste en la nota para después analizar un poco qué es lo que está pasando, cuáles son los movimientos que se están dando en el Poder Judicial y puntualmente con los juzgados de trabajo en este presente. Pero vamos a empezar por la historia. 80 años de la creación de los juzgados de trabajo. Sí, de la Justicia Nacional del Trabajo. De la Justicia Nacional. Y mirá, ahí hay un detalle, porque Sí. eso nos lleva a lo otro. Fue un tema absolutamente conflictivo, no solamente, por dos motivos. Primero, porque implicaba crear un fuero del trabajo en 1944. De hecho, el decreto es del 30 de noviembre de 1944 y recién se publica el 13 de enero del 45. Y la Corte Suprema de Justicia lo tuvo ahí en bambalinas hasta el 1947, cuando Perón le dio para que tenga la Corte Suprema de Justicia. Ya presidente. No, bueno, hizo lo que había que hacer. Sí. Le puso los puntos a las IES. Y la cuestión es, en primer lugar, es una justicia que en función de la materia aborda las cuestiones laborales. El propio Perón decía que así como existe una justicia civil, existe una justicia comercial, y por qué no una justicia penal, que son en definitiva los fueros de los propietarios. Tenía que haber una justicia de los trabajadores, donde no tuvieran peso los poderosos, sino que hubiera una medida distinta y una forma distinta de ver la cuestión. Y en la nota lo resaltamos algo muy interesante, porque nosotros replicamos ahí en el portal de la Radiográfica, se replica una imagen de la propaganda peronista de aquel entonces, del incipiente peronismo, porque todavía no había asumido como presidente Perón, recién ganaría las elecciones el 24 de febrero de ese año, del 46, perdón. Pero la justicia... Sí. La justicia siempre es la representación de la dama, ¿no? La dama en una mano la balanza, en la otra la espada. Y sobre todo la justicia ciega. La justicia que no tiene que hacer distinción entre este y aquel. Bueno, ¿qué pasaba con esa representación de la justicia en clave de propaganda peronista? A ver. La justicia no tenía la venda en los ojos. La justicia te miraba. Sí. Me acuerdo al ojo blindado de Sumo, te mira mal, te mira a los ojos, distingue entre el poderoso y el trabajador. Es una justicia que ve. Y entonces es una justicia que asume una mirada de modo distinto. Es una justicia imparcial, como debe ser todo poder judicial, pero no neutral, porque está atravesada por un dato central de la política de aquel tiempo, y que muchos los que seguimos creyendo lo mismo, la justicia social. Sí. ¿No? En ese momento, ¿los temas laborales los trataba el derecho penal o el derecho civil? Mirá, un poco los dos. En realidad el tema del trabajo siempre estuvo regulado. Sí. Siempre estuvo regulado. La cuestión es que la apropiación de la fuerza de trabajo estaba regulada por el derecho comercial, el Código de Comercio. El Código de Comercio regulaba la apropiación de la fuerza de trabajo. Ahora, la organización colectiva, el organizarse, el juntarse con otro, estaba regulado por el derecho penal. ¿Por qué digo por el derecho penal? Vos fijate que luego de las huelgas de la Patagonia, de la Semana Trágica del 19, luego de las tremendas huelgas en el norte de Santa Fe, en el Chaco, en la Forestal, 1919 a 1922, es en 1921-22 que se crea el Código Penal argentino, el Código Penal moderno. Y ese Código Penal moderno introduce un delito. ¿Cuál es ese delito? La asociación ilícita. Los abogados decimos en joda, más de 3, asociación ilícita. Ya estamos acá en la asociación ilícita. Nosotros estamos en una asociación ilícita. Absolutamente. Y es el delito incomprobable, como dicen los pibes. Es incomprobable. ¿Y quiénes eran? Más de 3, asociación ilícita, luego de la Forestal, luego de la Patagonia, luego de la Semana Trágica. Eran laburantes. Entonces, la organización obrera era una
asociación ilícita, pero la acción obrera, la acción sindical, la huelga, también era una ruptura del orden jurídico y entraba en el plano del Código Penal. Entonces, era el Código Penal el que regulaba las relaciones colectivas de trabajo, mientras que las relaciones individuales de trabajo, las relaciones de apropiación de la fuerza de trabajo, eran reguladas por el Código de Comercio. Se me viene al presente la ley antibloqueo, ¿no? Es que es un remember, Es una... pero ni más ni menos, es volver al siglo XIX. Nosotros estamos entrando al siglo XXI con furia, con las reglas del siglo XIX. Es decir, el Estado clásico tenía estaba formateado de modo tal que no podía asimilar el conflicto básico de la sociedad capitalista, el conflicto entre capital y trabajo. Es decir, y esto fue lo que caracterizó al capitalismo y los estados capitalistas durante buena parte del siglo XIX, durante todo el siglo XIX, buena parte del siglo XX, y esto en el siglo XX incluso se complejizó un poquito más aún, porque a partir de los 70 ya no hablamos de un capitalismo de explotación, sino que hablamos de un capitalismo de descarte, un capitalismo de exclusión, pero el fenómeno social que tiene eje en el conflicto capital-trabajo sigue existiendo. A ver, a partir de eso es que nosotros ahora estamos asistiendo a un reverdecer de la lógica del siglo XIX, que no puede asimilar como innato, como congénito a la sociedad capitalista el conflicto entre el capital y el trabajo. Entonces, ¿cómo hago? Reprimo. La represión es el elemento central, por eso el Código Penal vuelve a adquirir centralidad. Y te agrego, y la judicialización de un montón de conflictos. Exactamente. A eso iba un poco, Luis. No sé, Nancy Fraser habla del capitalismo caníbal, ¿no? En este momento. Quería entender si el Poder Judicial en este momento tiene condiciones de responder con esta mirada hacia el trabajador, cuando el mundo del trabajo cambió completamente. ¿Tiene poder de acompañar este tiempo que vivimos o está completamente retrasado? Estamos hablando no de retrocesos, pero de retraso en términos de acompañar el momento laboral. No, yo lo que creo que... A ver, la justicia del trabajo, nosotros habíamos hablado de una justicia nacional del trabajo, pero podemos hablar de una justicia del trabajo, el fuero laboral, siempre ha estado un poquito a la vanguardia al acompañar los cambios y acompañar la evolución del mundo del trabajo y la evolución del movimiento obrero, ¿no? Pero por sobre todo la justicia nacional del trabajo. Siempre las justicias provinciales estuvieron absorbidas por una lógica de gueto, una lógica cuando hablamos de los feudos provinciales, bueno, yo soy provinciano, ¿no? De capitalismo tengo tan poco. Precisamente, la justicia provincial siempre estuvo un escalón más abajo, aún la justicia del trabajo. La justicia nacional del trabajo siempre acompañó otro tanto, pero lo que está sucediendo es, bueno, que desde unos años a esta parte ha sufrido una involución tremenda. Primero, una desestructuración que tiene que ver con lo presupuestario. Es el último orejón del tarro, le van sacando personal, le van sacando recursos, la van desarticulando. O sea, un juicio laboral lleva 6 años. Un juicio laboral te lleva 6 años y cuando en el primer peronismo hablábamos recién, un juicio laboral te llevaba 3 meses. Es así de sencillo. Cuando nosotros hablamos de Europa, en España un juicio laboral dura 3 meses. En Brasil dura muy poquito. Duraba lo mismo acá. Pero pasa que empezó a ponerse el palo en la rueda y como no pudieron desarmar esa justicia del trabajo, que giraba alrededor del ritmo que le marcaba la justicia nacional del trabajo, empezaron a esmerilarla. Bueno, primero, como siempre, presupuestariamente. Es como cuando no quiero hacer... Bueno, el Poder Judicial es uno de los poderes del Estado. No es muy distinto a cuando no quiero vaciar los hospitales, la universidad o lo que fuera en cualquier gobierno conservador o neoliberal. Vos citabas Brasil y me parece muy interesante retomar lo que está implementando acá. Después Leo puede corregirme, de la reforma laboral, ¿no? Que es una copia de la reforma laboral de Michel Temer, que está en vigor, que está en vigencia hoy en Brasil, que es una reforma que saca muchísimo del poder de la justicia
de trabajo, la justicia laboral, ¿no? Incluso, por ejemplo, jamás el trabajador tuvo que hacerse cargo del pago del poder económico en caso de pérdida de una acción. En este momento en Brasil, en caso de perder la acción, vos sos responsable por toda la parte económica del proceso. Eso es de la reforma laboral de ahora, no había antes. Los contratos que estaban prohibidos, ¿no? 3 meses, 6 meses, eso no existía. Estoy hablando de Michel Temer hace poquísimos años. Sí, ¿no? la reforma Fue violento. 17. No, a ver, es correcto lo que vos decís, porque la reforma de Temer fue cercenando algunas áreas de intervención al Poder Judicial, a la justicia laboral brasilera. Y en eso sí es novedoso, porque a partir de eso, a partir del 2018, hay una embestida por parte del macrismo en ese sentido. Sí. Y ahora, si hay algo que se pone de acuerdo a la Libertad Avanza y el macrismo, es en avanzar en esa agenda. Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la Argentina, con lo cual no es una cuestión de partidos, es una cuestión del establishment. Está en el punto central de la agenda del establishment. Es decir, yo siempre digo esta tontera, esta expresión que se repite en las aulas de la facultad. La ley. Muchas veces ponemos el grito en el cielo cuando se reforma la ley. Pero la ley es la ley, pero sobre todo la ley es lo que los jueces dicen que es la ley. La interpretación de esa y ley. Entonces el Poder Judicial asume un rol central. Y si hay, yo no digo, sería casi un exabrupto decir que la Justicia Nacional de Trabajo es un fuero de resistencia. Me encantaría que así fuera, pero sí sé que hay aún jueces... En comparación con otras... En otras es la Cuba de los 60, pero no, es una broma, simplemente no hay nada más capitalista que el derecho al trabajo, lo siento, por ahí no es. Con lo cual si uno asimila eso, se da cuenta cuáles son nuestros límites actuales. Pero no, lo que estoy diciendo es que la Justicia Nacional del Trabajo es un lugar donde todavía existe el Estado de Derecho, donde todavía existe una racionalidad jurídica en función de lo que la Constitución dice, en función de lo que las leyes que nos quedan dicen. No puedo decir lo mismo con el resto del Poder Judicial. Ahora, con ese tema, ¿no? Decís ley, el Poder Judicial de carácter nacional del trabajo. Bueno, hay 2 movimientos que vos describís en la nota, que está en nuestro sitio web, y que generan muchas preguntas, muchos interrogantes para lo que viene, ¿no? Primero, la Ciudad de Buenos Aires, por un lado, promoviendo la creación de tribunales del derecho al trabajo porteños, ¿no? Ese es un tema. Bueno, la pregunta es, bueno, ¿qué implicaría esto? ¿Qué opinión tenés de eso? Y después, este fallo de la Corte Suprema de Justicia Nacional que le dio al Tribunal Superior Porteño de Justicia, le dio también como para que decida en tema, creo que es el Levinas con la familia... Con Ferrari. Con Ferrari, porque le parece que se quedó con algunas obras, le vendió algunas obras a Levinas, el periodista, el operador. ¿Dónde quedó Cerdos IPS? Sí, bueno, vaya uno a saber. Entonces, ahora, ¿qué lógica ves en esos movimientos que se están dando? Mira, hay una lectura, yo creo, pequeña, y lo digo con mucho respeto, soy abogado de laburantes, que es verlo solamente desde el fuero laboral y cómo se está desarticulando la Justicia Nacional del Trabajo. Sí. Yo creo que hay una mirada que hay que agarrar la cámara, poner el ojo de pez, ampliar el campo y decir, no, acá no es un problema de la Justicia Nacional del Trabajo, sino con la Justicia Nacional. Pero pero hay que ampliar aún más. Esto no es una cuestión de la Justicia Nacional, es una cuestión de qué lugar institucional está ocupando la ciudad de Buenos Aires, devenida en ciudad autónoma. Y empiezan a aparecer debates muy dejados en el tiempo. En la nota mencionamos, yo suelo bromear con Mitre, pero en realidad ni siquiera es Bartolomé Mitre. Volvemos a planteos típicos de Carlos Tejedor y una guerra civil que hubo en la Argentina en torno al lugar que va a ocupar la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y desde el año 2015 hasta esta parte, fundándose en un par de artículos de la Constitución, traje la Constitución para no parafrasear a nadie, para leerlo si es necesario, fundado en la Constitución de 1994,
la ciudad de Buenos Aires, de capital de la República, se ha convertido en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y en este fallo Levinas o Ferrari, como quiera llamar, Sí. prácticamente es el último de una secuencia de fallos que arrancan en el 2015, el fallo Corrales, el fallo Bazán, el fallo Ciudad, etcétera, 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 que prácticamente convierten a la ciudad de Buenos Aires en una provincia. Una provincia como la provincia de Buenos Aires, como Neuquén, como La Pampa, como La Rioja. Y ahí, en eso que puede decir, bueno, pero si es una provincia. No. La ciudad de Buenos Aires no es una provincia. Y si nosotros nos referimos recién hace unos instantes con Carlos Tejedor, en la Argentina, una guerra civil con miles de muertos alrededor de esa discusión. Con décadas. Exactamente. Entre 1852 y 1880 hubo una guerra civil. Y el Estado Nacional se constituyó alrededor de resolver el lugar que iba a ocupar la ciudad de Buenos Aires. Bueno, la Corte está moviendo institucionalmente los límites de cómo nosotros tenemos que interpretar la Constitución. Y por eso yo digo, hay un debate en torno a la Justicia Nacional del Trabajo. Pero si ampliamos, Claro, en torno a la Justicia Nacional. Sí. Y si ampliamos, en torno a la ciudad de Buenos Aires. A ver, yo hablaba Porque además digo, ¿cuál es el fin? De que, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de porteño está conformado de una manera que sabemos que va a fallar a favor de determinados sectores, más concentrado. Digo, no hay confianza en que haya justicia, digo, entre comillas, con ese Tribunal Superior porteño cuando llegue a esa instancia, digo. Para que se entienda, Sí. si todas las cuestiones ordinarias, vos tenés un juicio de desalojo, vos te divorciás, vos te despiden, todos esos temas, en la ciudad de Buenos Aires los trata la Justicia Nacional. La Justicia Nacional Civil, la Justicia Nacional Comercial, la Justicia Nacional del Trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué en la ciudad de Buenos Aires existe una justicia nacional? Y porque la ciudad de Buenos Aires es la capital federal de la nación. Claro. Y esos asuntos dan cuenta de que existe una justicia propia. En el artículo 129 de la Constitución Nacional, y lo voy a leer, dice: la ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción. Bien. Y una ley garantizará los intereses del Estado Nacional mientras la ciudad de Buenos Aires sea la capital de la nación. Estamos en ese mientras. Y esa ley que garantiza, ese mientras puede no ser siempre. Mañana puede ser la capital en Cipolletti. Me encantaría, yo soy de Cipolletti. ¿No? Entonces, mientras, una ley nacional tiene que garantizar los intereses, y esa ley es la ley Cafiero, la ley 24.588. Y la ley 24.588 dice que la competencia, la jurisdicción de la justicia nacional, la nación no la transfiere a la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que está haciendo la ciudad de Buenos Aires a través de esta apoyatura de la Corte Suprema? Es transfiriéndosela de prepo. ¿Y cuáles son los intereses por detrás de esa transferencia? ¿Cuáles son las fuerzas que están moviendo este cambio, haciendo con que la ciudad tenga más poder, por así decirlo? Mira, te lo cuento con una anécdota del fallo Levinas. El fallo Levinas dice que si vos haces un juicio en la justicia nacional de la ciudad que funciona en la capital federal, un juicio comercial, a primera instancia apelás, vas a la Cámara Nacional de Apelaciones. Antes, vos, si que no estabas de acuerdo con el fallo de Cámara, podías ir por la vía federal a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora, ¿qué es lo que dice el fallo Levinas? No. Una vez agotada la instancia de la Cámara Nacional, tenés que ir al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires revisa un Tribunal Superior municipal. Sería una tercera instancia. Exactamente. Sí. Es decir, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires revisa las sentencias de la Cámara Comercial. Por ejemplo, la causa Correo. Y ahí es decir, ¿qué intereses? Claro. Y el Correo, hasta donde yo sé, está bien, perfecto, tiene domicilio donde tiene domicilio el grupo SOCMA.
pero hasta donde yo sé todavía quedan estafetas de correo hasta en mi pueblo, en Jujuy, en Ushuaia, y está refiriendo con algo que le pasa a la nación toda. Ahí vos tenés un ejemplo. ¿Por qué digo esto? Porque usando el fallo Levinas, que se dictó el 27 de diciembre, ese mismo 27 de diciembre la Corte dictó otro fallo, el fallo SOCMA, que dice, como hoy se cambió la doctrina y la jurisprudencia, vamos a usar esa doctrina y esa jurisprudencia, con lo cual la causa del correo que involucra a los Macri la vamos a tratar en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que es un poder judicial colonizado por la familia Macri desde hace 16, 17 años. Claro. Ya sabemos el fallo, ya sabemos el resultado. Se cuenta todo. Gráfico. Creo que el fallo SOCMA, porque el fallo SOCMA debe tener 15 renglones. 15 renglones. Pero ahí hay algo muy grave. Yo digo esto porque atrás de todo esto está el federalismo. Sí. Atrás de todo esto, desde el fallo Corrales, Bazán, etcétera, 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 la Corte Suprema de Justicia... Te vuelvo un poquito para atrás para comprender. Una vez que llega al Tribunal Superior de Justicia porteño, ¿hay una instancia, puede volver a la Corte Suprema o ya queda ahí el recorrido judicial? El recorrido judicial no, se puede completar con la Corte. Se puede completar con pero pasan 35 años, digamos. Te pegan un bofetazo en el Tribunal Superior de Justicia y te remachan en la Corte. Es decir, ahí también tenemos otro problema. Y otro problema muy grave. Pero el punto es, vos fíjate algo, en la Argentina para resolver la cuestión de la capital, fue necesaria una guerra civil entre Carlos Tejedor y Avellaneda. 1880. Es decir, se construyó el Estado Nacional creando una serie de instancias nacionales cuando, no estoy hablando del pueblo, estoy hablando de las oligarquías de las provincias, pudieron hacer pie en la ciudad capital federal. Y la provincia de Buenos Aires delegó parte de su territorio para que exista una capital federal. Bueno, esto lo está resolviendo la Corte. Esto lo está resolviendo la Corte. Y digo esto porque la Corte está diciendo que el Tribunal Superior de Justicia es el tribunal de alzada con respecto a los temas ordinarios en la Ciudad de Buenos Aires. Y la ley 4055, viejísima, no contempla esa situación, con lo cual la Corte Suprema de Justicia está creando leyes, está creando instituciones. Una docena de veces en el fallo Levinas la Corte dice que la Ciudad de Buenos Aires es la parangona con una provincia. A ver, y como es una provincia tiene que tener su propia administración de justicia, ¿no? Y tiene que tener su propia constitución. Y se funda en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Y el artículo 129 de la Constitución Nacional dice que la Ciudad de Buenos Aires es una ciudad, es la capital federal. Y si en 1994 hubiera querido que la Ciudad de Buenos Aires fuera una provincia, hubiera hecho lo mismo que con Tierra del Fuego. Y no lo hizo, porque fue una decisión política de los constituyentes. Y no dijo que tenga su propia administración de justicia, que tenga su jurisdicción y su competencia en la materia en función de lo que digan los acuerdos que van a dar lugar a una ley. Si esos acuerdos, la Corte dice que pasaron 30 años y no se lograron esos acuerdos. Sí, entre 1852 y 1880 pasaron también más o menos la misma cantidad de años y miles de muertos en función de esa discusión. Hoy la Corte lo quiere resolver simplemente con jurisprudencia. Sí, y ahí te escucho hablar y digo, y se me viene a la cabeza, así como existen los paraísos fiscales, ¿quieren convertir a la Ciudad de Buenos Aires en un paraíso judicial? ¿En una guarida judicial? Pero vamos, te lo doy más concreto en función de lo que me habías preguntado recién. ¿Qué intereses? Organismos nacionales. La Inspección General de Justicia. Sí. El 80% de las sociedades anónimas y sociedades extranjeras y sociedades de todo tipo están en la Inspección General de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, inscriptas. ¿Qué pasa si esa Inspección General de Justicia, que tiene carácter nacional, pasa a tener carácter municipal? Esto es Delaware. Claro. Esto es Delaware. Vamos a eso. Vamos a Delaware, en serio. Lo estoy diciendo, estamos hablando de eso. Claro. No, sí, perdón. No, y hay montones de ejemplos. La Ciudad de Buenos Aires, la coparticipación federal.
Esto habilita a que la ciudad de Buenos Aires no tenga una coparticipación vicaria en función de lo que le reasigna la nación, sino que en un momento pida para sí. Che, no dividamos por 23, dividamos por 24. Y entonces empieza a asumir como derecho propio. Hoy la coparticipación federal se divide entre la nación y las provincias y el Estado asigna una cuota a la ciudad de Buenos Aires, que esta es la discusión entre Alberto Fernández y el macrismo. Es decir, la coparticipación federal. En términos de, vos fíjate de la coparticipación, ¿cuál es la provincia que más produce y la que menos produce? Casi un 40% de la riqueza en la Argentina lo produce la provincia de Buenos Aires y recibe la mitad. El 21. Sí. Te digo otra cosa. Hace 50 años la ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes. Entre 2 millones y 3 millones de habitantes. Hace 50 años. Y en función de eso, dentro de lo que es el Parlamento, la ciudad de Buenos Aires tiene 25 diputados nacionales y la provincia de Buenos Aires tiene 70. Con 17 millones de habitantes. La Constitución Nacional dice, hoy estoy mal, la Constitución Nacional dice que cada 10 años tenés que hacer un censo para ver cuántos diputados le toca a cada uno. ¿Sabes cuánto le tocaría a la provincia de Buenos Aires? ¿Cuánto? 96. Y tiene 70. ¿Cuántos tendría la ciudad de Buenos Aires? Tendría 17 o 18. Una correlación de fuerza. ¿Qué intereses? Cambiaría, claro. ¿Qué intereses? Y en ese sentido, Luis, me acuerdo de cuando Cristina hablaba de la reforma judicial, me acuerdo cuando nosotros hablamos de la crisis de representatividad específica de la política y obviamente el Poder Judicial atraviesa una crisis de legitimidad con la sociedad. Bueno, miramos Claudia Sheinbaum promoviendo una reforma en el sistema y el Poder Judicial en México. ¿Cuál es la salida? O sea, ¿qué mirás vos si nosotros tenemos que acá intervenir y hacer un reseteo profundo del sistema judicial o no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo miras? ¿Cómo encarás? Y cómo encarás desde de los trabajadores también, que tienen muy poco, casi ninguna participación en las decisiones de las estructuras, como es el Poder Judicial? A ver, creo que evidentemente la cuestión es política. Es política porque, vos fíjate, de discutir la cuestión laboral pasamos a la cuestión de la justicia y de la justicia, no, del Poder Judicial, y de ahí saltamos a la discusión más grosa, que es el federalismo. Estamos discutiendo el federalismo. Es decir, dentro del federalismo también estamos viendo el modelo de nación. Yo creo que en primer lugar una discusión política. Y esto nos llevaría directamente al terreno de lo político y la construcción de una hegemonía que nos permita poner en valor otras cuestiones. Es decir, ¿por qué hoy...? Y la decisión de llevar adelante esa... Claro, hoy en la calle muchos están más preocupados por lo que ganan los senadores que por la transferencia brutal del ingreso que se llevan 3 gatos locos. Y no digo que esté bien lo de los senadores, que se entienda bien. Claro. Estoy diciendo, no te mueve la aguja. Es lo que te mueve la aguja y lo que te jode la vida. Es esa la diferencia entre uno y otro. Pero yo lo que creo que el Poder Judicial claramente tiene que reconstituirse con otra mirada. Es una discusión política. No es una discusión solamente del Poder Judicial. Nosotros, todavía seguimos teniendo la lógica decimonómica, aún peor, del siglo XVIII, donde el Poder Judicial es una suerte está sostenido sobre el argumento contrademocrático. Me explico qué es el argumento contrademocrático. Que por definición el Poder Judicial no tiene que acompañar a la más media, no tiene que acompañar a la opinión pública. No es democrático por definición. Ontológicamente no debe ser democrático. Cuando se parió el Estado moderno, fue una gran transacción histórica. Cuando cae el absolutismo monárquico, los jueces dijeron, la burguesía incipiente dijo, esto para vos, esto para vos, esto para vos. Al rey, el poder ejecutivo. Y donde no tenemos rey, inventate un presidente. El poder judicial es para la aristocracia. Claro. Y la aristocracia no tiene tiempos. Es atemporal. Es por definición contrademocrática.
¿Y la burguesía qué? La burguesía del Parlamento. Y donde no hay rey, eso para nosotros. Ese es el reparto de la historia lo que está en crisis. Porque en un momento la burguesía estaba sostenida con que el voto popular era el que definía, que el esquema democrático era el que definía quién iban al Parlamento, pero no votaban los pobres. El que laburaba no votaba. El tema se pudrió todo en el siglo XX cuando los laburantes empezaron a votar y empezaron a sacar al poder real fuera de la estructura del poder constituido. Y eso empieza a poner en crisis. Y este Estado está en crisis hace un siglo. Países muy, pero muy atrasados como Bolivia o como Bolivia, que votan a jueces, eligen a los jueces. Y otro país, Estados Unidos de Norteamérica, tan atrasado como Bolivia, votan a los jueces. En México están impulsando... Son yanquis, pero no boludos. Claro. Lucho, bueno, te agradecemos muchísimo la visita. Pueden leer la nota, que muchas de las cosas acá desarrollaste mucho más. Y la Constitución. Lean este sábado a la tarde, buscan la Constitución Nacional, si uno la tiene en su biblioteca, le pego una leída a la Constitución Nacional hoy y mañana. Vos me conocés, esto yo no lo hago nunca. Muchos dudan que yo sea abogado incluso. ¿Tenés la matrícula acá? A ver, mostranos. No la tengo. Bueno, gracias, Lucho. No, gracias a ustedes. Siempre sale en Radiográfica. Esta semana tenía la orden de no atender a Radiográfica. Okay. No, nada. Estaba exclusiva. Bueno, sí, tengo un amigo que dice siempre que tenemos que tener en la vida un amigo médico y un amigo abogado. Hay que tener un amigo con plata. Claro. De ahí conseguís el médico y el abogado. Claro. Lucho, muchas gracias. A ustedes, che. Pasaba Lucho Roa, abogado de laburantes. Nosotros separamos y quédense porque tenemos una nota buenísima para lo que viene.